Bueno, buenas tardes. Soy Fernando Ruiz, vicepresidente de FOPEA, desde aquí de la nueva oficina de FOPEA. Quiero presentar a uno de nuestros más, yo diría, más productivos en cuanto a cantidad de libros y de ideas y de análisis sobre el periodismo mundial y argentino, que es Silvio Weisbord. Muchos de ustedes lo conocerán. Silvio tiene una carrera académica muy importante que inició en la Argentina y siguió en Estados Unidos. Hoy Silvio es el editor de una de las principales revistas académicas del mundo, la revista de medios que edita la Universidad de Harvard, que se llama Press and Politics. Y ahora, aprovechando un año sabático que tuvo, ¿cuándo fue Silvio? El año pasado. Ujú. Hasta mediados de este año. Ha tenido una productividad notable y ha sacado dos libros muy importantes. El segundo que ha sido ya que acaba de ser publicado en español, Vox Populista, que es el que hoy queremos invitar a todos ustedes a comentar con Silvio para que él nos pueda explicar sus ideas principales y así poder entender mejor nuestro contexto local, nacional, pero con una visión también regional, ¿no? A veces nuestro análisis empieza a ser un poquito, yo diría, excesivamente local y perdemos el contexto y entonces por eso también a veces perdemos precisión en el análisis. Por eso te agradecemos mucho, Silvio, que podamos charlar con vos y darnos esta oportunidad. Muchas gracias, Fernando. Gracias a FOPEA por la invitación, siempre es un placer de compartir ideas y de un poco aprender unos de los otros sobre los temas que nos competen. Un poco el libro Vox Populista es un intento de entender cómo se vincula el populismo con los medios de comunicación y entender un poco de dónde viene no solamente la obsesión que el populismo tiene con los medios de comunicación, sino esta misión, digamos, refundadora que el populismo tiene sobre el cambio del sistema. Un estudio comparativo de los 5 gobiernos que yo creo que los gobiernos actuales en Argentina, Ecuador y Nicaragua. Y lo que el libro hace es un poco tratar de clarificar algunos de estos conceptos de los últimos años, la idea de monopolios, la idea de oligopolios, democracia, autoritarismo, periodismo militante, periodismo profesional, y un poco yo creo que hay una sopa de letras complicada, y de ahí que los capítulos de los libros un poco traten de reflejar esta enorme disidencia sobre de qué estamos hablando cuando estamos hablando de, por ejemplo, medios estatales, son oficialistas, son públicos, y bueno, y ese es el objetivo de este libro. Hay muchas cosas que podría contarles, digamos, pero un poco quisiera explicarle el título del libro, que el título tiene que ver con la idea de que fundamentalmente el populismo se percibe a sí mismo como apuntando a la ampliación del Vox Populi, para decir, de la voz popular, que en su diagnóstico aparece como una voz excluida, ignorada, por lo que llaman los grandes medios, las grandes compañías de periodismo o de comunicación. Pero mi argumento, que lo desarrollo a lo largo del libro, es que más de fortalecer la Vox Populi, son políticas que terminan fortaleciendo la Vox populista, que es la Vox del gobierno, del régimen, en parte no solamente por las políticas, sino por el tema, por la estructura que construye el populismo, que es un sistema, yo creo, fuertemente verticalista, en el cual se refuerza el poder, yo diría, no del Estado, sino fundamentalmente el poder del poder ejecutivo. Entonces, de aquí veo lo que yo llamo una paradoja entre, digamos, lo que la retórica, el discurso populista es sobre la ampliación de la voz popular y la realidad de, digamos, un sistema que converge hacia arriba, digamos, que converge hacia la presidencia.
Esto es en líneas muy gruesas de qué se trata este libro. Y mi intención no es decididamente tomar partido por uno u otro, digamos, bandos en pugna en este debate, como por ejemplo en el caso argentino, pero es un fenómeno en los otros países también, sino siempre encuentro más interesante tratar de punzar algunos de los argumentos convencionales que hay en este sentido y levantar preguntas que creo que no tienen respuestas obvias. Son preguntas que no se hacen ni uno ni otro de los bandos en pugna en este tema. Entonces, por ahí va este libro. No sé cuál es el próximo paso. ¿Preguntas? Silvio, históricamente ha habido varios periodos en los cuales se ha producido estas activas de gobiernos hacia los medios de comunicación, donde ha habido la línea de la democracia hacia el autoritarismo. Ha habido varios momentos históricos. ¿Qué es lo que te parece nuevo de este momento histórico? Lo que parece nuevo es que las categorías convencionales de democracia y autoritarismo no explican lo que está ocurriendo. Y esto es el dolor de cabeza o el desafío que los cientistas políticos tienen, justamente, de cómo llamar a estos regímenes. Entonces, en debate hay algunos que sugieren que son autoritarismos elegidos. Hay una cantidad de palabras híbridas para tratar de describir esto, que no es únicamente de América Latina, es de otros países, el caso de Rusia, el caso de que no encajan en las categorías tradicionales de autoritarismo, totalitarismo o de democracia. Creo que en parte tiene que ver con la consolidación de la democracia de las últimas décadas, pero que ha producido democracias que no se ajustan a las democracias tradicionales de Norteamérica o de Europa. Entonces son fenómenos y que cambian, ¿no? Cambian de gobierno a gobierno las características de esta democracia. Entonces lo que ha habido en las últimas 2 o 3 décadas es de un sinfín de número de posibles etiquetas para llamar a regímenes como los populistas o los que los precedieron a los regímenes populistas como democracias delegativas o democracias iliberales. Entonces siempre en la búsqueda de un objetivo que trate ya sea de caracterizar a la democracia o al autoritarismo que estos diferentes regímenes encarnan. Yo no trato de darle una etiqueta porque, digamos, creo que cualquier etiqueta, especialmente más allá de un solo caso, corre el peligro de perder algunos de los detalles importantes, pero creo que los llamo populistas, a pesar de que es un concepto ambiguo y eso lo discuto, porque lo que intenta es una refundación, digamos, del orden mediático, así como el populismo se propone la refundación del orden político y del orden económico. Esto es más retórica que realidad, y eso lo marco en el libro, y creo que hay un divorcio entre lo que se dice y lo que se hace, y yo creo que siempre es bueno tener eso como precaución en el análisis político, no dejarse llevar por las palabras, digamos, sino cotejar permanentemente la realidad con la retórica. Y esto no es solamente con el populismo, pero es particularmente claro en el populismo por el énfasis que le da a la retórica, al relato, digamos, a esta épica. Y creo que pues, es un fenómeno muy rico para analizarlo de esta perspectiva. Los casos que vos analizaste, los 5 países que vos analizaste, parece que han sido casos en los cuales la profesión periodística, o sea, los periodistas como comunidad, se han dividido. O sea, han tenido mucho éxito estos gobiernos en convencer a los periodistas que los valores profesionales que ellos enunciaban, muchos de ellos estaban anticuados, equivocados, ¿no? ¿Cómo ves ese debate en la comunidad periodística? Yo creo, a ver si puedo ser más cínico de lo habitual, que es un debate exitoso porque hay dinero. Vale, si yo puedo proponer un modelo alternativo a cualquier otro modelo dominante o hegemónico, como lo quieras llamar, pero si no tengo recursos es muy difícil tratar de cultivar o imponer ese modelo alternativo. Yo creo que estos gobiernos te proponen una alternativa, sino que le ponen bastante dinero a esto. Entonces es un problema de cómo se une lo periodístico con la prensa como institución y como industria, digamos, de noticias.
Si no estuviera este dinero atrás, no sé si el debate estaría como lo estamos viendo hoy. Yo creo que hay una pluralización de modelos periodísticos hoy en día, no por lo que hace el populismo únicamente, sino por la diversificación de lo que es la industria informativa y la forma de producción de noticias. Ya no podemos pensar en un modelo único de periodismo, porque no existe un modelo único de prensa o un modelo único de producción y de consumo de información. Y hay diferentes públicos que tienen diferentes expectativas sobre el periodismo que les gusta leer. Entonces yo creo que esta idea muy del siglo XX, de que hay un modelo de periodismo, como lo quieras llamar, es un modelo partidario, o un modelo del siglo XIX, o el modelo, entre comillas, equidistante de lo partidario, digamos, que toma distancia. Yo soy reacio a usar la palabra independencia, pero esta es una obsesión mía. Ese modelo puede existir en algunos bolsillos de las sociedades, pero no es el único modelo vigente o dominante. Entonces, yo creo que vamos hacia la complejización de los modelos de periodismo. Esto no quiere decir que yo no tenga mis preferencias, y lo trato de discutir en el libro, sobre el tipo de periodismo que la democracia necesita. Silvio, esas reservas que vos de alguna forma sostenés con respecto a la idea de periodismo independiente, ¿cuáles son? Es que en realidad no queda claro independiente de qué. Pues, históricamente es la idea de prensa independiente y una independencia que no se dice independiente de qué parte del gobierno, o independiente del Estado, porque el Estado es muy complejo, es independiente del Ejecutivo. Eso por una parte. Por otra parte, lo que vemos es que siempre, a pesar que hubiera, y esto en el caso de Estados Unidos y de algunas democracias europeas es muy claro, a pesar de que hay un periodismo de forma independiente, totalmente dependiente de la información oficial, que tiene que ver con la cocina de la producción de la información y una dependencia, yo diría, casi absoluta de las fuentes oficiales. El mismo periodismo, entre comillas, independiente. Entonces hay una ambigüedad, hay una tensión constante sobre qué quiere decir independencia. Yo prefiero, digamos, tratar de ver otro tipo de adjetivos, digamos. Entonces, para mí el periodismo profesional es una idea importante de reivindicar, a pesar que ha sido una idea maltratada. Lo que yo pienso como periodismo profesional es el periodismo que tiene ciertas regulaciones, ciertas reglas de práctica que son vigentes para un grupo de practicantes, digamos, de profesionales, si quieres. Y que hay, digamos, ciertos principios que se siguen. Eso es lo que define a cualquier profesión. Vale, cualquier profesión lo que tiene es el intento de definir ciertas reglas de práctica para aquellos que son parte de esa ocupación. Esto para mí es importante, digamos, como forma de entender lo que es el periodismo profesional, pero no lo pongo como modelo único, digamos. Creo que es importante de periodismo y no creo que sea una cuestión activa, creo que es inevitable que sea así. Sí, en tu trabajo te referís también con bastante nivel de crítica acerca de las nuevas tecnologías y qué es lo que está como un gran vacío. Sí. Porque es irónico esto, porque las nuevas tecnologías permiten un modelo de comunicación que en algún caso tiene más que ver con que la retórica populista habla de una mayor participación digamos, en la producción y consumo de información. Pero el populismo es notable que después de más de 10 años no tenemos casos sólidos en los cuales esas tecnologías digitales hayan sido aprovechadas, integradas, institucionalizadas como forma de canalizar las demandas populares. Al contrario, lo que ha habido es lo que ha hecho otros gobiernos, que es tratar de colonizar espacios digitales siguiendo las viejas prácticas clientelistas, digamos, como se hace con la radio, el periodismo gráfico y la televisión. Y esto creo que es una oportunidad perdida, porque no es solamente reimaginar el periodismo con lo digital, sino es reimaginar la política. En alguna forma es lo que el populismo dice que viene a proponer, pero ahí es el vacío de no aprovechar, según sus principios retóricos, justamente las oportunidades que presentan una comunicación mucho más horizontal, de múltiple entrada, donde no hay verticales, no hay líderes, digamos, una comunicación de mosaico, o rizomática, si les gusta esa palabra,
en los cuales, digamos, contradice cosas del populismo, que es la idea de la verticalidad, de que hay un líder que define la comunicación. Esto se contradice a la potencialidad de la comunicación digital. Incluso uno lo piensa en Argentina, que ni siquiera está legislado en la ley de medios todo lo que es lo digital. Pero en los otros países que vos identificás en tu trabajo, me refiero, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, también se aplica. Es exactamente lo mismo. El primer punto que vos mencionaste es justamente esto de que no se ha pensado de una forma creativa, innovadora, en que hace que lo digital renueve la política. El periodismo incluso lo ha hecho mejor, digamos, ¿no? Y está aprendiendo sobre la marcha. Propiedades del populismo, obviamente, no ha atendido experiencias participativas en algunas municipalidades a lo largo de la región, pero no ha habido un movimiento de, bueno, cambiar la política a partir de las oportunidades que crean justamente esto. Te doy un ejemplo, digamos, lo que predomina es Twitter como forma de comunicación unidireccional del político o de la presidencia, o de un individuo de la presidencia, no como una idea de, bueno, abramos el juego comunicacional, que es lo que estas tecnologías sí permiten. Eso es una ironía bastante interesante, ¿no? Y donde la retórica se contradice con la práctica. Y eso a mí me sorprendió, sí, honestamente. No por ser iluso, sino yo esperaba, digamos, que hubiera una capacidad, un interés en potenciar, digamos, lo que se antes llamaba como medios comunitarios, trasladar esa idea a lo digital. Y me sorprendí que en realidad no se integró de esta forma. Digamos que las viejas estructuras y vieja forma de entender la comunicación y el periodismo todavía... que yo creo que, como no está muy claro, que la democracia necesita. Yo creo que hoy en día necesita un periodismo múltiple, diferentes tipos de periodismo. Yo creo que esa es una de las preguntas principales, lo que Fernando acaba de formular. En parte por la imposibilidad de que haya un modelo unificado, pero en parte yo creo que sí, tiene que ser un periodismo que justamente deje de ser menos el canal de comunicación entre la clase política y sirva más como una forma de canalizar demandas entre comillas, de abajo hacia arriba y a nivel horizontal. De abajo hacia arriba esto es muy claro. Es, por ejemplo, un periodismo, en Estados Unidos se está hablando bastante, en algunos países europeos, también la idea de periodismo de soluciones. Que es un periodismo que marque claramente cuáles son los problemas que existen. Y esto no necesita ser un focus group, esto necesita buena reportería. Es recorrer, hablar con gente sobre cuáles son los problemas, cubrir los problemas de una forma detallada, que en algún momento puede contradecir con la idea de la brevedad en el periodismo creciente, y detallar esos problemas de forma tal que el periodismo sea un catalizador de una discusión sobre soluciones. Desde una agenda editorial puede ser. Claro. Una agenda editorial puede determinar que el problema es la seguridad y no el desempleo, por cualquier razón. O que el problema te doy un ejemplo para extemarlo. Supongamos que un periódico que el dueño es una empresa que es vista como que poluciona un río, no tenga interés en cubrir temas ambientales. Es una cuestión de restricción de agenda editorial. Pero eso puede ser que ese periódico le interese cubrir otros temas como problemas sociales importantes. Entonces, es colocar temas y canalizar y tratar de ver cómo se genera eso, digamos. Eso yo creo que es, no tiene el mismo, el nombre rimbombante como tendría el periodismo partidario o el periodismo profesional, pero es un periodismo que ayuda a resolver problemas muy tangibles. Yo creo que es un periodismo necesario. Por eso siempre a mí me preguntan, ¿en qué periodismo crees cuando estoy en Argentina? Yo digo, bueno, yo creo en un periodismo militantemente profesional, y no solamente un juego de palabras, para decir, militantemente en el sentido que trata de cubrir temas que son de interés públicos, que es el ideal, digamos, que siempre caracterizó a las profesiones, no solamente al periodismo profesional, entre comillas.
la idea que se sirve el bien público. Esto aparece en la medicina, esto aparece en la abogacía, aparece en el trabajo social. La idea es abrir el interés público y no el interés puramente privado, ¿verdad? Y esto es necesario justamente que sea el principio guía, porque es militar por una idea de tipo de sociedad, digamos, tratar de marcar cuáles son los problemas que uno escucha como periodista, que la gente demuestra. Sí, vos el otro día contaste que tu libro de alguna forma analiza cierta exjustificación también del discurso populista y de la política populista respecto a los medios por las limitaciones y los vacíos y los silencios de la doctrina tradicional de la libertad de prensa, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles serían esos silencios, vacíos? Yo creo que el problema hoy es, me gusta resumir lo que es un problema de cómo ampliar la comunicación de la diversidad, de la cantidad enorme de intereses y demandas que tenemos en las sociedades nuestras, pues son sociedades heterogéneas. La libertad de prensa no habla de esto. La libertad de prensa es importante. Pero yo creo que hay que integrar ideas, por ejemplo, de autonomía, de la restricción del poder político en la instrucción de la expresión y de la producción periodística, que son temas clásicos de la libertad de prensa, dentro de una perspectiva que ponga el acento a cómo representar la diversidad y al mismo tiempo contribuir al debate público. Hay muchas preguntas que la idea de libertad de prensa clásica, más allá de sus méritos, no responde. No habla de cómo se financia el periodismo, quién paga por el periodismo, cómo se promueve una dieta diversa de información, no solamente a nivel de sociedad, pero sino también a nivel individual. No habla del rol positivo que el Estado puede tener. Vale decir, sabemos en América Latina, y esto FOPE ha hecho un trabajo enorme y valiente, que cuando el Estado no existe, que es el gran sueño, digamos, de la libertad de prensa, un Estado pequeño, no existe la libertad de prensa, existe la autocensura. Hay periodistas que sufren justamente porque no hay un Estado que proteja, que no les dé garantías mínimas. Esto va contra la idea clásica de libertad de prensa, que ve un Estado, digamos, que no tiene ninguna actuación positiva. Entonces, por eso yo creo que es necesario repensar eso. Las constituciones son documentos fundamentales, pero la Constitución no habla de estas cuestiones que estoy mencionando. Por eso yo creo que es importante, pero es insuficiente para entender los desafíos que existen al respecto. La libertad de prensa no habla de profesionalismo, no habla de este tipo de cuáles son las tareas y las condiciones de trabajo que el periodismo tiene. Entonces, de ahí que yo creo, digamos, que haya necesario que repensar esta idea de libertad de prensa en cuestión de los desafíos múltiples que tenemos para la práctica periodística. Silvio, tenemos una pregunta. Uh-huh. ¿Cuál es? Córdoba. De Córdoba. A ver si Diego la puede hacer. ¿Qué Diego es? Marconi, Diego Marconi. Ah, Hola. Sí, ¿Se me escucha bien? perfecto. Bueno, perfecto, buenas tardes. La pregunta, Silvio, es simplemente saber por qué estos gobiernos siempre terminan eligiendo como enemigos a los medios y cuál es la culpa realmente que tienen los medios por posicionarse como enemigos. Digo, este doble juego que hay ahí en el medio. Yo creo que en realidad los políticos tienden a culpar a los medios cuando las cosas no les van bien. Creo que el populismo es particularmente, esto es claro, por esta visión de que, sin fundamento, de que los medios realmente dominan la opinión pública o tiran la política para un lado o para el otro. Yo creo que los medios tienen responsabilidades, y esto desde la academia lo que sabemos, tienen responsabilidades en los temas que cubren y cómo se cubren los temas. Pero yo creo que es exagerado el argumento populista que habla, digamos, del poder absoluto, o imagina el poder absoluto de los medios. Entonces es un equilibrio difícil entre reconocer la responsabilidad, pero tampoco cargar las tintas, especialmente cuando los resultados electorales
o las expectativas, una intermedia, pero digamos que reconoce que en algunos momentos los medios tienen importancia en la agenda pública, en la agenda legislativa, pero tampoco exagerar su importancia. Tenemos una pregunta más. A ver si Claudio Andrés de Luca está por ahí. ¿Claudio? Silenciaste. Ahí vuelve. Bueno, No doctor. lo escuchamos. A ver, preguntamos. Silvio, en los casos que estudiaste, ¿cuál te pareció el más radical? El más radical creo que es en muchos sentidos el chavismo, no solamente en lo comunicacional, sino también en lo político y en lo económico. En lo comunicacional, ¿por qué es el tipo ideal? Porque en realidad trata intensamente una variedad de estrategias, que van de estrategias legislativas hasta estrategias judiciales, utilizando la expansión, digamos, del poder comunicacional de la presidencia de reformular el sistema de medios. Por eso yo creo que el caso maestro, digamos, es el chavismo. El correísmo se acercaría a eso y creo que el caso de Daniel Ortega y Morales quedan más en el medio. El caso del kirchnerismo yo lo pondré un poco, digamos, no es exactamente lo mismo con una variedad de razones. Yo creo que el kirchnerismo no ha utilizado con la misma vehemencia que los otros gobiernos estrategias judiciales o legislativas para el control de contenidos. Ha utilizado otras estrategias para, digamos, influenciar los contenidos, pero estas cosas que el chavismo y el correísmo se han puesto, digamos, obsesionadamente como su forma de intervenir en esto. Yo creo que el kirchnerismo no ha hecho eso, y de hecho, digamos, algo que Fopeo en su momento trabajó, impulsó, que todo el tema de calumnias e injurias, digamos, este gobierno ha tenido una actitud positiva en ese sentido, a pesar de otras cosas preocupantes, ¿no? Entonces yo creo, digamos, que en algún sentido hay diferencias dentro de esta, a pesar del parecido de familia, hay diferencias dentro de estos 5 gobiernos. Tenemos una pregunta de Claudio Luca que no la pudo hacer con audio, pero dice Silvio que vos hablaste de las presidencias mediáticas no tienen ideología. Si podías explicar un poco eso. Él cree que lo usaste para hablar de Chávez, pero si podés explicar un poco. No, en el sentido de que toda presidencia mediática lo que tiende a ocupar es justamente a potenciar su visibilidad y dominar el escenario mediático. Esto va más allá de la ideología particular que pueda tener una presidencia, vale decir, ingeniarse con estrategias de comunicación, o en el caso del populismo, estrategias de comunicación, estrategias legales, estrategias judiciales, de mantener un rol dominante, excluyente en el sistema de medios. A eso voy, como que no hay ideología, como que la ideología sería abrazarse a la idea de la mediatización, justamente, ¿no? Que los medios dominen la escena política y tratar, digamos, de controlar o de capturar eso lo mejor posible. Este, digamos, fue el sentido de usar esa frase. Y llenar eso, digamos, con la ideología o las preferencias que tengan, pero son gobiernos muy, a pesar de su discurso ideológico, son gobiernos en algún sentido bastante pragmáticos. Entonces, esa es otra evidencia del problema de pensar que la retórica construye realidad. Y que no es cierto. Hay una tradición que muestra justamente desconfiar de la palabra y cotejarla permanentemente con la realidad. Tengo una aproximación cautelosa frente a lo que es el discurso. Esto me sale un poco de la pregunta, pero en ese sentido yo me refería a lo ideológico. Digamos, hoy toda presidencia es una presidencia mediática. Yo, sí, perdón. No. Silvio, creo que todos los gobiernos piensan que el periodismo es un mal. Algunos piensan que es un mal punto y otros piensan que es un mal necesario o más o menos inevitable. ¿Hay algo frente a este tipo de gobierno que piensa que es mal punto y aparte que el periodismo puede hacer como para mantener
tener su relevancia y no ser tan abierto al ataque del poder que lo quieren eliminar. Bueno, es muy difícil, especialmente porque hablamos del periodismo dentro de contextos institucionales particulares, ya sea contextos empresas privadas o empresas públicas. Yo creo que no existe el buen periodismo sin buenas instituciones periodísticas, ya sean privadas o públicas. No tenemos ejemplos de periodismo de calidad, de buena información, que utiliza diferentes habilidades para la producción de información, si no está respaldado por una institución, ya sea privada o pública, que tenga eso. Hay ejemplos de medios privados que han apoyado un periodismo de este tipo, y hay medios públicos en la historia, digamos, del último siglo, que han tratado de cultivar esto. Esto es lo que permite esto. Lo que es común a estos dos modelos es una idea de autonomía, que es de preservar dentro de lo posible la autonomía que el periodismo tenga frente, digamos, tanto al poder comercial como al poder político. Entonces es una forma de protección del periodismo de los embates desde la política. Pero lo interesante aquí es que el periodismo siempre ha tenido una relación muy, no diría contradictoria, pero compleja con el poder político. De mantener distancia, pero al mismo tiempo, por lo que decíamos antes, tratar de, digamos, reportar lo que pasa en el poder político, por razones obvias, por su importancia. Entonces, esto, digamos, por eso yo lo que decía antes del discurso independiente lo tomo con mucho cuidado, ¿no? Independiente de qué y en qué sentido. Puede ser independiente de propiedad, pero independiente en la producción de información. Y esto puede ser algo bueno o puede ser algo malo, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que el periodismo siempre se mueve en una tensión constante, digamos, en su relación, ya sea tanto con los propietarios, ya sean públicos o privados, como con las fuentes de información, lo cual hace mucho más complejo esta idea del periodismo independiente. A pesar de que yo reivindico su espíritu, trato de mostrar las complejidades que esta idea justamente tiene. Que no es único del periodismo. Hoy en día, digamos, las profesiones no se ven como independientes, porque están dentro de estructuras comerciales o burocráticas que influyen en lo que las profesiones deciden. El análisis que se hace del dónde está la medicina hoy en día en varios países del mundo muestra justamente que no existe esta idea de la profesión liberal, en el sentido libre y autónoma, ya sea en un modelo de salud privado o un modelo de salud público. En la abogacía se viene discutiendo hace tiempo justamente esto, digamos, que esta idea del abogado profesional autónomo es no es una utopía, es un modelo cada vez más difícil de concretizar. Estoy reciente, a ver, no quiero excederme mucho, digamos, sobre contabilidad, hablan exactamente de lo mismo, de la psicología. Si vos trabajás como psicólogo dentro de una institución militar, por ejemplo, una institución de servicio de salud pública, hay ciertas dinámicas que afectan el tipo de trabajo. Supuestamente no la tendrían que afectar, por eso la idea de autonomía es importante, pero hay una tensión constante. Silvio, Yo digo, como que no estamos hay con otras ocupaciones que justamente están en esta situación dinámica. Hay una pregunta, otra pregunta, te quieren meter en el terreno político local. Bueno, vayamos a ver. Desde Córdoba. No, pregunta Diego Marconetti, ¿qué opinas en general, una opinión sobre el último discurso público de Cristina? ¿Cuál es? Creo que hay discursos diarios, así que no sé. Tecnópolis, el miércoles. Creo que se refiere a ese, Diego. Digo, ¿alguna especificidad, algún tema particular para no entrar en conjeturas a lo que yo pienso que te puede estar refiriendo? No te devuelvo la pelota, sino para no... Sobre la acusación a los medios. Dice... Claro, bueno, la acusación de los medios es, no es única de los políticos, es particular, y porque es un argumento sin evidencia. Puede ser una acusación, digamos, no es una acusación legal. Una acusación legal tenés que tener algún tipo de evidencia para hacerlo, es una acusación gratuita. Entonces, digamos, no se puede demostrar o se puede decir exactamente lo contrario. Y si me querés meter en el terreno político, te voy a decir lo siguiente. Sería curioso, por ejemplo, que los lectores de La Nación hubieran votado de otra forma.
porque un argumento que subyace en lo que la presidenta dice es que tanto La Nación como Clarín afectaron negativamente. Pero esto supondría que el lector de ambos grupos son lectores que estarían predispuestos a votar al kirchnerismo, pero no lo han hecho por la información tergiversada, digamos, que han recibido. Esto sería muy curioso, digamos, si fuera realmente así. Y en realidad lo que vemos en comunicación política es que esto está muy segmentado, que en realidad aquellos que cambian su voto y que pueden ser afectados por los medios o por las campañas son lectores y ciudadanos mucho más independientes, flotantes, que no tienen identidades partidarias muy fuertes, que por ejemplo es muy diferente a lo que sabemos sobre cuál es el lector promedio de un diario como La Nación. Clarín es más complicado. Entonces, digamos, comunicacionalmente no se sostiene ese argumento. Una pregunta, dado que vivís en Washington, ¿cómo te cayó la venta del Washington Post? Primero que sorprendió a todo el mundo, incluso yo tengo una colega que trabaja en Washington Post que dijo que una reunión, fuimos todos y ahí nos hablaron que hay un nuevo dueño, que la familia Graham, que era el Washington Post, ya no es como, no sé, o sea, los periodistas de Clarín lo llaman un día y dicen, bueno, el señor Maneto ya no es quien era y la señora Kirchner es la nueva dueña, o algo por el estilo, digamos, ¿no? Y hay especulaciones infinitas sobre por qué Jeff Bezos compra, como así también especulaciones sobre cuáles van a ser las consecuencias. Lo que hay algunos puntos mínimos de esto. En primer lugar, lo que Bezos compra es una marca. El Washington Post es una marca. Que curiosamente las marcas tradicionales, algunas de las marcas tradicionales todavía tienen su peso en un mundo totalmente fragmentado de marcas de medios, que hay pocas marcas que todavía tienen reputación, pero son muy baratas. El Washington Post costó solamente $250 millones, si lo comparamos, por ejemplo, con Tumblr, que fue vendido por más de $1.000 millones unos días antes. El Boston Globe fue vendido por poco, y Newsweek hace unos años fue vendido por 1 centavo. Entonces, hay marcas que todavía importan, o que hay gente con dinero, no hablamos de millonarios, hablamos de multimillonarios, que piensan que es importante tener control de ciertas marcas, tener esa propiedad intelectual. Pero esto es relativamente barato de conseguir y no se sabe bien qué es lo que esa marca provee. La experiencia en Newsweek fracasó absolutamente. Entonces no es claro que a pesar que haya estas marcas que todavía tienen su valor, estas marcas norteamericanas, es lo que ellos esperan tener. Hay una serie de razones por las cuales compra, digamos. Yo creo que hay razones de pertenecer a cierta clase política, periodística, que todavía sigue siendo importante en Estados Unidos, y eso se garantiza un lugar en ciertas reuniones, en ciertos círculos, por ser dueño de Washington Post, que si no lo tendría, a pesar de sus, ¿cuántos son? 25.000 millones que es su fortuna. Hay una cosa que en Estados Unidos suena como cómico fuera de ese contexto, pero los multimillonarios se aburren rápidamente. Necesitan algo que, digamos, que les interese. Y no lo digo cínicamente, hay multimillonarios que se interesan por, no sé, temas de salud y desarrollo como Bill Gates, y se apasionan en ese tema. Y hay otros que les interesa tener algo, digamos, que un poco intenten conocer otros mundos y otras industrias. Y no sería raro que en Bezos hubiera algo de esa expectativa. Y un tercer tema, pero este es más a los que son amigos de las teorías conspirativas les gusta, es que Amazon tiene una serie de temas de políticas públicas, especialmente impositivas, pendientes en Washington, que están en juego una cantidad enorme de dinero. Y la especulación es si Bezos ahí se asegura una voz importante, influyente para esto. Suena muy a un pensamiento latinoamericano de que alguien es dueño de un medio para influenciar la agenda política económica que le afecta a sus intereses comerciales. No lo descarto, digamos, pero por ahí, supongamos, hoy tendremos más información en los próximos años, supongo que hay una serie de razones por las cuales a él le pareció una buena idea, y la familia Graham le pareció que era la mejor oferta que podían recibir por la joya de la corona.
¿Crees que el Washington Post va a perder prestigio con esta venta? Depende de los periodistas profesionales, vale decir, es el periodismo. Y entonces hubo unas cartas abiertas de periodistas a Jeff Bezos diciéndole un poco para marcarle la cancha, como diríamos. Sin conocer al personaje, para decirle, bueno, este es un periódico, usted lo que compra es un prestigio, y el prestigio se debe no solamente al nombre de la familia Graham, sino a nosotros, a los periodistas. Y que, digamos, lo que usted quiera hacer va a tener que respetar justamente esta tradición que encarna el Washington Post. Habrá que verlos también, pero a mí me sorprendería que sea, digamos, un publisher a los cuales tenga una mano demasiado dura en lo editorial. En Estados Unidos hay diferentes modelos. Cuando las familias eran dueños de los periódicos, había familias que tenían una actitud mucho más de darle más soga a las redacciones, y otras familias, como el caso del Chicago Tribune, el Los Angeles Times, en lo cual era claro quién era la familia dueña del medio. Entonces, no se sabe, digamos, cuál va a ser esto, porque es una persona que viene de afuera, no es una persona que viene desde adentro de la industria periodística, no tiene, digamos, trayectoria en este sentido para predecir. Debe haber habido, Silvio, o debe estar produciéndose ahora, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, una toma de conciencia muy fuerte de los editores y dueños de medios, sobre todo periódicos, ¿no? Con respecto a los cambios radicales que tienen que hacer para el nuevo siglo. Sí. Bueno, obviamente lo de Washington Post inmediatamente dio especulación a qué pasará con el New York Times, que es como, digamos, la vaca y el toro sagrado del periodismo estadounidense. Lo que pasa es que la industria de medios escritos en crisis, porque no hay los ensayos de modelos de negocios han sido o han fracasado o han sido muy poco exitosos. Entonces el tema es buscar un gran financiador para el periodismo, que es un modelo que se ha sugerido, que en realidad el periodismo es un bien público, y la Constitución no dice cómo se mantiene ese bien público. O sea, la Constitución lo que dice, esto es muy importante, pero no dice cómo lo vamos a financiar. Una solución posible es gente con plata, digamos, que sea algo que se hace desde la filantropía, así como se hace el ballet y las artes. Digamos, no se pide que el ballet y las artes tenga el mismo rédito comercial que el pop y la industria de comida rápida. Entonces, tiene que haber en la sociedad un modelo de negocios bien necesario. Ese es un modelo. Obviamente el otro modelo que en Estados Unidos de financiamiento público, como un modelo, digamos, alternativo de financiamiento, así como con fondos públicos se financian las artes, caminos y otra serie de bienes públicos, se podía pensar al periodismo de esa forma. Esto en Estados Unidos es medio como que no se habla por una cuestión de tradición histórica, digamos, que esto no entre a parte del debate. Mirando hacia el futuro, y pensando en el cuarto poder como una institución que da balance, estamos hablando de que el cuarto poder está en un momento de debilidad, digamos, y eventualmente es muy sujeto a otros factores. Sí. O sea, yo pienso eso mirando Argentina y cómo los radios, que son radios comunitarios, son influenciados por el poder, por la publicidad oficial, principalmente. Y pregunto, ¿qué ves para el futuro? ¿Qué ves para el futuro? Y específicamente, ¿qué pensás de publicidad oficial? Sí. A ver, varias preguntas muy interesantes. En primera, digamos, el futuro, primero porque tenemos una tradición de haber fracasado y fallado constantemente cuando nos decidimos a aparecer el futuro, especialmente en una situación tan dinámica de la de hoy, que es la dinámica
de la industria que evoluciona, de que lo digital cambia constantemente, entonces es muy difícil de saber eso. Es cierto que el periodismo está contra las cuerdas, pero por diferentes razones en diferentes países. Yo creo que la crisis de Estados Unidos no es la misma crisis que hay aquí. Acá la crisis en América es por otras razones. La publicidad oficial. A ver, yo en el libro discuto el tema de la publicidad oficial, me parece fundamental. ¿Por qué? Porque uno puede pensar, en primer lugar, ¿por qué el Estado necesita hacer publicidad? ¿Y qué tipo de publicidad? Yo diría, y eso es un poco para punzar la conversación, que un día gran parte de lo que históricamente el Estado necesitaba hacer como publicidad oficial, hoy se puede hacer digitalmente y que cueste una fracción de lo que históricamente se invierte. Vale decir, anuncios de me pueden decir, bueno, pero no hay acceso amplio a Internet en América Latina. Bueno, varía según los países. En Argentina hay casi un 70% de acceso a Internet. Países como Guatemala tienen un 35%. Entiendo que hay diferencias. Pero hay información clave que los estados deben reportar a la ciudadanía que se puede hacer por Internet. Lo cual esto saca del medio a los medios tradicionales como grandes depositarios de cantidades enormes de dinero. Lo que pasa es que sería matar la gallina de los huevos de oro, vale decir, en los cuales muchos viven justamente de esta inversión. Entonces, no hay un movimiento justamente para repensar lo que es la publicidad oficial. Cuando los gobiernos los acusan de manipular la publicidad oficial, dicen, bueno, el gobierno necesita informar. Sí, necesita informar, pero hoy en día en realidad se puede informar por otras vías que no tienen que ver con los círculos clientelísticos entre gobierno, periodistas y dueños de medios. El problema es que los dueños de medios por lo general protestan contra esto cuando le va mal, no cuando le va bien. Entonces es muy difícil generar una discusión en serio y amplia sobre el propósito de la publicidad oficial. Hay lugares que sí se necesita, hay momentos la publicidad oficial necesita los medios tradicionales. Un ejemplo, campañas de salud pública o tratar de incrementar la inscripción escolar, digamos, y ahí tiene sentido. Lo que pasa es que históricamente eso se maneja no con criterios estratégicos, sino con criterios puramente políticos. Yo he trabajado en esos temas y conozco que tiene que ver con otro tipo de criterios. Para mí lo que está faltando es una discusión en serio y amplia en diferentes sectores sobre justamente cuál es el propósito y los mecanismos de publicidad oficial en un mundo comunicacional que es muy diferente a lo que era hace 5 o 10 años. Tenemos una pregunta de Gabriel desde Bahía Blanca. A ver, Gabriel. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto, fuerte y claro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Silvio. Saludos desde Bahía. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido otra vez a Buenos Aires. Gracias. Una pregunta, me enganché un poco tarde, así que no pude escuchar tu exposición, pero más o menos por la guía que están llevando las preguntas, te quería preguntar si para salir un poco de esta pelea interna que hay en distintos países, ¿no?, entre los gobiernos y la prensa, en general propuestas desde el poder, ¿no? Una salida puede ser una mayor cooperación entre periodistas de distintos países, si hay o si conoces emprendimientos que haya de ese tipo, teniendo en cuenta la vinculación que tienen los gobiernos con determinados temas que son extranacionales, ¿no? Si esa puede ser una salida como para romper esa suerte de trampa interna que se genera en cada país con este tipo de gobiernos. Para mí, lo que está pasando en el periodismo es reflejo de un problema más amplio de las sociedades, que es la falta de consenso. No puede existir un periodismo profesional, como lo definamos, sin un consenso importante sobre temas básicos de la práctica periodística. Y esto es difícil. Y refleja, creo, en gran parte la dificultad de consenso político y social más amplio en sociedades cada vez más divididas, entre otras cosas, políticamente. Y esto es lo que no sé bien, digamos, cómo se hace. Creo fervientemente en proyectos, diría, entre comillas, profesionalizantes, va a decir, buscar consensos, y creo que FOPE y otras organizaciones en la región apuntan justamente a ello, ser espacios
de reflexión y discusión para entender problemas comunes que afectan como periodistas y aceptar a algún que otro académico como miembro. Pero digamos, esto creo que es la importancia, porque si no lo que hay es una faccionalización absoluta del periodismo que responde a intereses ya sea particulares de individuos o de empresas o de dueños, digamos, o el poder público, no que responde a intereses comunes dentro del periodismo. Este es el gran desafío, a pesar de las dificultades. ¿Se puede hacer trabajo entre países? Yo creo que sí, y de hecho hay ejemplos, pero tienen que ver con algunas cosas, por ejemplo, en mi experiencia, tienen que ver con temas de compartir experiencias, compartir herramientas de trabajo, compartir temas, por ejemplo, que tienen que ver con el monitoreo de actos de violencia contra el periodismo. Esto creo que son como blogs, digamos, que van construyendo esta idea de una profesión. Pero son insuficientes, porque justamente la idea de profesión tiene que ver con cómo se trazan, digamos, límites frente a los actores que pretenden decirle al periodismo cómo hacer periodismo, ya sean actores privados o actores públicos. Este es el requisito de una profesión, de tener fronteras relativamente definidas frente a aquellos actores que tratan de decirle al periodismo, practicar el periodismo de esta forma y no de otra, ¿no? Silvio, vamos en la recta final ya a la despedida. Y ahí hago un esfuerzo para que vos llegues a una síntesis, te pido un esfuerzo para llegar a una síntesis. ¿Qué pasó o qué nos pasó desde cuando en los 90 escribiste El Gran Desfile a lo que es ahora Vox Populista, 20 años prácticamente después? A ver, yo creo que ha habido, digamos, esfuerzos importantes de profesionalización del periodismo. Importantes, la profesionalización en sentido amplio, digamos, ¿no? Y cuando hubo intentos, digamos, de mejoramiento de la calidad de cobertura de las elecciones, que yo en el primer libro traté un poco de documentar esta evolución. Hubo intentos en su momento del periodismo de investigación, tratar de, entre comillas, profesionalizar la práctica, de hacerlo menos, digamos, intuitivo y más, digamos, con una capacitación y un intercambio de ideas. El problema que estamos en algunos países es justamente los problemas de las divisiones internas, y en otros casos los problemas clásicos, digamos, las condiciones de trabajo que nos ayudan justamente a una mejora de la calidad, pero están frustrados porque están más capacitados, pero no necesariamente tienen las posibilidades de implementar estos conocimientos en los contextos particulares de trabajo. Entonces yo creo que arrastramos algunos problemas de hace 20, 25 años, y también hay problemas, digamos, nuevos que tienen que ver con cómo ha cambiado la escena política en algunos de estos países que han agregado desafíos a los que ya tenemos, ¿no? Yo diría que, digamos, que siempre trato de ver, digamos, qué nuevos problemas surgen y cómo se van tratando de resolver los problemas anteriores. El problema de la violencia sigue siendo un problema fundamental en algunos países, en algunas regiones, más que en otros, que tiene que ver con el problema complejo de violencia y, digamos, de ausencia del Estado en muchos de estos países, que afecta no solamente al periodismo, sino a la ciudadanía en general, pero el periodismo es particularmente vulnerable. Este sigue siendo un problema desde hace tiempo. Y esas son algunas de las líneas generales que yo estoy viendo, digamos, de temas que incumben al periodismo como profesión. Bien, muchas gracias. Perdón, la despedida después programas. Una última pregunta. Pero por supuesto. Silvio, vos que sos un gran conocedor del debate también periodístico en Estados Unidos, y a su vez estás participando en el debate de FOPEA. ¿Cuáles serían los puntos de contacto y los puntos de diferencia? Siempre Fernando hace excelentes preguntas. Yo veo como pantalla dividida, o sea, yo sigo los debates, discusiones en FOPEA y después hablo en el pasillo con mis amigos periodísticas de oficial de Estados Unidos. Y es como si estuviéramos hablando, no sé, no solamente de dos mundos, sino de dos profesiones y ocupaciones absolutamente
diferentes. Acá todavía estamos viendo cosas de problemas legales, que en Estados Unidos es como uno estudia en la historia, es una cosa que yo le enseño a los estudiantes cuando hablamos de la vieja historia del periodismo. Todavía estamos peleando con esos problemas y son casi cotidianos en FOPEA, motivo de discusión. Intervenciones legales o judiciales para controlar, digamos, problemas de contenido, o lo que se ve como un problema. Entonces, para mí son vidas totalmente paralelas, digamos. Lo único que tienen en común es que se llaman periodismo. Y te lo digo con un dejo de exageración, pero no mucha. Eso es lo común que tienen. Cuando yo escucho las discusiones, es como ir a escuchar, no sé, de qué hablan los plomeros o los kinesiólogos, te lo digo exagerando también. Son problemáticas muy, muy diferentes, ¿no? Lo cual lo hace interesante, digamos, pero es como eso de vivir a caballo de dos culturas profesionales, en mi caso, dos culturas profesionales periodísticas muy diferentes. Que Silvio, esa doble mirada tuya enriquece mucho a FOPEA, ¿no? Porque en gran medida la experiencia de FOPEA intenta aprovechar mucho aquellos socios que viven en otros países, entonces enriquecer al periodismo propio con tu visión allá, ¿no? Gracias, no, gracias, pero también a mí me enriquece muchísimo porque cuando yo me llego a creer por equivocación que lo que pasa en el periodismo norteamericano es lo que realmente pasa, veo los intercambios en el foro y digo, no, hay otras realidades que desconocemos, digamos, ¿no? Y viceversa, cuando me inmerso en debates fascinantes de FOPEA sobre lo que está pasando a colegas, yo digo, es el mundo, después salgo y mis colegas están preocupando por otro tipo de cosas. Entonces, suena esquizofrénico, digamos, pero es un tema, digamos, de estas vidas, mundos paralelos. En Estados Unidos no están haciendo preguntas mucho más básicas, como ¿qué es un periodista? Sí, hoy en día se pregunta qué es ser periodista y quién le paga al periodismo. Está en discusión, justamente yo estoy tratando de escribir un artículo que suena como básico, porque está discutiendo qué es ser periodista, porque hay una cosa desde el periodismo tradicional de defender ciertos estándares de lo que es el periodismo. Mientras esa discusión algún día se va a concluir, el periodismo cambia absolutamente. De que la gente hoy en día recibe información, entre otros, del periodismo. O sea, es un periodista. Tiene sus rebetes interesantes, por ejemplo, en conferencia de prensa, si está bien que cualquier bloguero o cualquier facebookero diga yo soy miembro de la profesión, o no. Y hay muchos, digamos, temas legales o protección del secreto de la gente, etcétera, ¿verdad? Pero, o sea, este es un debate muy, muy interesante, ¿no? Y para la próxima visita. Y para la próxima visita, virtual o no virtual. Para el próximo Hangout lo podemos hacer desde Washington. Sería una muy, muy buena idea. Nos vamos todos a Washington. Y yo me quedo acá. Sí, Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos ustedes, gracias a los socios y a ustedes que han participado por las preguntas y quedamos en línea. Pregunta, discusión, digamos, ayuda que necesiten, no deben contactarme, estoy en el mail list, así que ahí me pueden ubicar. Gracias a todos. Se aplaude, ¿verdad?